empecemos porque tenemos poco tiempo. No sé, sí. Ya si alguien más entra, yo le doy a aceptar y ahí vamos. Vamos a repasar el derecho sucesorio primero. Probablemente nos lleve hoy parte de mañana. Luego vamos a ver, vamos a ir viendo los contratos así más o menos lo más profundo que podamos. Entonces veamos. En el caso del derecho sucesorio, lo que hay que recordar es que históricamente en el Código Hammurabi ya se hablaba de una sucesión legítima por consanguinidad. Que antes en Babilonia no existía el testamento, a cambio de ello se usaba una donación entre vivos para dejar los bienes, y ahí fue hasta en Egipto que existe la figura de testamento. Y en Grecia pues se crea ya la primera ley de testamento, es decir que antes de Egipto y Babilonia no se tenían, los testamentos no estaban regulados. Entonces eso genera que hasta ese momento entonces se logra que los testamentos puedan estar regularizados. Bueno, seguimos. ¿Cómo hacer esto? Me gusta que haga bulla esto. Bueno, sigamos pues. Entonces, muy bien. Y luego ya en Roma, en las 12 tablas, pues aparece ya la sucesión. Es decir, que si nos vamos históricamente, antes de eso no existía la sucesión legítima como tal, la sucesión que diga, en el Hammurabi existía la sucesión legítima por consanguinidad. No había testamento como tal, se usaba la donación. Aparece el testamento en Egipto, en Grecia se empiezan a normar y ya en las 12 tablas estamos hablando que se regulan las sucesiones como tales. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos personales del derecho sucesorio? El primero es el causante, que es el autor de la herencia. Se denomina como de sujus o de suius. Él es el sujeto activo en el testamento y luego ya se vuelve un sujeto pasivo cuando ya se hace la apertura de él. Luego ya tenemos a los herederos, que son los que suceden, son los sucesores o son los que van a ser las personas que reciben los bienes. Puede ser que sea de forma testada o intestada. Una característica de los herederos es que su herencia es a título universal. Título universal quiere decir que puede ser, tienen derecho a todo, por decirlo así. Mientras que los legatarios son los que solo tienen, estos suceden en segundo orden, así lo denomina la doctrina, pero estos suceden a título particular. ¿Qué quiere para entender una diferencia así de esto? Es que ponte que este es un pastel y de este pastel dicen este pedazo de acá le va a corresponder a una persona en particular, a alguien. O sea, ya está dicho que el primer pedazo, por ejemplo, va a ser del cumpleañero. Todo el resto va a ser de las otras personas. O sea, el resto de lo que está acá ya va a ser de otras personas. Entonces, solo este de acá es el que vendría siendo un legado. Y todo el resto de acá vendrían siendo los herederos. Porque todos tienen acceso a este, pero únicamente este pedazo amarillo es el que le corresponde al legatario. Por eso se denomina que es a título particular. Bueno, y luego la albacea no es una persona que va a disfrutar de la herencia, sino es la persona que puede ser nombrada para que, ya sea por medio del testador o por una orden de juez, eso lo puede determinar los herederos en conjunto. Si quieren que lo haga una persona en particular, van ante un juez y el juez ya lo dictamina. O ya puede ser que el mismo testador diga: yo quiero que la persona X se encargue de hacer la ejecución de mi testamento.
Y de último ya están, pero no menos importante, los acreedores. Estas son las personas a las que puede ser que el mismo causante tenga alguna deuda cuando muere, y ellos son los primeros que tienen que disfrutar de los beneficios de lo que haya dejado el causante. Bueno, sigamos. Josué, el albacea puede ser uno de los herederos. Fíjate que no hay prohibición de... Vamos a ver más adelante quiénes pueden ser, pero sí aparece. Pero sí no hay prohibición, o sea, puede ser uno mismo de ellos, pero tienen que estar todos de acuerdo que ese sea el que lo administra. Ojo que solo lo va a administrar, no quiere decir que se va a quedar con ello. Sí, ok, gracias. Digamos. Entonces, ya propiamente el heredero son las personas que pueden ser designadas tanto por el testamento, y si no existe testamento, a ellos se les llaman los que suceden legalmente, o se les llama, tienen un nombre, acá atrás lo habíamos dicho, había una palabra que habla de ellos, son los que son llamados de forma legítima. Son la sucesión legítima, se refiere a los que estén de forma, cuando es intestada, se refiere a forma legítima. Luego tenemos estas personas, que es la característica de ellos, ¿no? Que van a recibir siempre a título universal. Puede ser que sea la voluntad del causante, o cuando sea intestado, se sobreentiende, según la normativa, que los que elaboraron en este caso el Código Civil, lo que dejó la ley es como decir, bueno, interpretamos que la voluntad de los papás es dejárselo a los hijos, entonces legalmente le va a corresponder a los hijos en primera línea. O sea, es una interpretación que ellos quisieron dar en el caso de que el testamento no existiera testamento a la hora de que la persona fallece. Ojo que ellos son responsables tanto de derechos y obligaciones. Es decir, que no pueden decir, bueno, a mí solo denme las casas, pero yo no voy a pagar nada de las deudas que deben. No se puede. Son responsables de... Y le suceden al sujus en derechos abstractos, en determinados, que es lo que hablábamos, y asumen la responsabilidad tanto del activo como del pasivo patrimonial. Es decir, ellos son los responsables de todo. Luego están los legatarios, que lo que cambia a estos es que estos solo pueden ser instituidos en testamento. Eso quiere decir que, por ejemplo, digamos que yo diga, es que yo soy legatario de la herencia que dejó mi abuelo, bueno, que dejó mi abuelo, no, que dejó mi vecino, por ejemplo. Así, ¿dónde está el testamento? No se puede. A menos de que en el testamento diga, le dejo a mi vecino fulanito porque me ayudó tal cosa de mis pertenencias. Por eso es que solo puede ser consignado en el testamento. Él recibe a título particular, por lo que decíamos, o sea, a él está definido qué es lo que le corresponde y tiene que estar especificado en el testamento. Y si no, tiene que ser de forma determinada o genérica, es decir, que debe ser alguna forma debe determinarse. Ya que, o sea, él no, en este caso, bueno, sigamos. Sus derechos son concretos y determinados. En este caso, él no responde a las deudas, a menos que, digamos, que ha sido exagerada la situación de lo que él debía, y lo que dejó pues, no satisface, digamos, hasta un extremo. Todo lo que le habían quedado entonces ya se toma lo del legatario y también entra en juego en ese caso. Es la única situación donde puede llegar a pasar. Antes, no. Y existen los legatarios, que son los puros y simples, que son los denominados como tal, los sujetos a un término que diga, muy bien, yo le voy a dejar mi carro a Brenda, pero si ella saca licencia. Eso es, o que diga, ese sería un condicional. Uno a término sería que a partir de tal momento yo le voy a dejar a Brenda mis bienes, por ejemplo, a partir de después de 5 años de que han sido rentados, por ejemplo. Entonces hay un plazo para partir de
Pueden ser onerosos, alternativos, remunerativos, prelegados y sublegados. El prelegado es el que ha sido denominado y el sublegado es que cuando dice, por ejemplo, yo dejo mi vehículo a Brenda y en caso de que Brenda no lo pueda recibir, yo le dejo al hijo de Brenda mi vehículo. Ojo que los legados no se pueden, no hay sucesión respecto a, o sea, si el legatario no hace la acción que correspondía, no, que yo recuerde lo que he leído, no hay que diga, porque tiene que recibirlo para poder decir que otro tiene derecho a. Después veremos si aparece eso. Pero tiene que ser establecido. Si no está establecido, pues la persona fallece, ya no hay quien reciba. O sea, no puedo ir yo y decir, es que a mí Brenda me contó que le iban a dejar un vehículo y yo soy pariente de Brenda y vengo a que me den el vehículo que le habían dejado a Brenda. No se puede porque por eso es que es a título particular, o sea, está especificado quién. Muy bien. Ahora viene lo del albacea que preguntabas. Bueno, el albacea pues es un administrador y que lo encomiendan, como ya hemos dicho, dos personas, o el testador propiamente o los herederos. Es un cargo testamentario, personalísimo, oneroso, temporal y voluntario. Voluntario porque la persona tiene que decir estoy de acuerdo a hacerlo o no hacerlo, no es obligatorio. Personal porque solo él lo puede generar, oneroso porque recibe dinero a cambio y temporal porque va a durar en lo que hacen el proceso hasta que cada quien tiene sus bienes. Si vemos en las, aquí está, no hay ninguna restricción respecto a quién, solo dice es necesario que sea mayor de edad, poder legalmente administrar los bienes adquiridos mediante herencia y no ser trabajador del organismo judicial o procurador de la Procuraduría General de la Nación. Trabajar en la Procuraduría General de la Nación, si te das cuenta, en este caso no dice nada de no ser heredero, que ahí debería estar la prohibición. Entonces quiere decir que sí podría hacerlo. Su designación puede ser testamentaria o judicial, como ya lo habíamos llamado. A ese se le llama un albacea electo. Los tipos pueden ser únicos, solo una persona, sucesivo, yo empiezo, lo terminas tú, y mancomunado, lo hacemos juntos. En el caso de Guatemala, por lo general son únicos y sucesivos. Y pues sus responsabilidades en general son hacer todos los pagos que tenga que hacer el inventario, pagar deudas, entregar los legados, administrar los bienes hasta que pueda decirle a los herederos, tomen, aquí están sus correspondientes situaciones. Ahí se fue un espacio. Aunque yo, bueno, realmente si vemos las responsabilidades de él, por eso es que no hay una prohibición en el caso de los herederos, porque él no hace la repartición como tal, o sea, bueno, entre sus, lo único que no puede lograr algo y no puede adquirir bienes de la herencia ni créditos en contra de ella y finaliza si no está el testamento. Mira, aquí sí hay una prohibición, dice que no puede adquirir bienes de la herencia. Eso quiere decir que no podría ser un heredero. Aquí viene la lógica. Ahora, aquí venía lo que iba a decir. ¿Se beneficia o algo así? Exacto. Por eso es que hay prohibición. O sea, no es una prohibición explícita, pero está implícita en lo que viene, porque suponte que tú eres la administradora y nadie se preocupa por cómo hagas el inventario, cosas como esas, pues puedes hacer alguna manipulación ahí de por medio. Por eso es que no podría ser. Muy bien, sigamos pues. Fundamento legal de la sucesión está en el artículo 917. La sucesión hereditaria, la sucesión por causa de muerte se realiza por voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de esta disposición de ley. La primera se llama, y a falta de por disposición de ley. La disposición de ley es el que se conoce como intestado y el que por la voluntad de la persona es lo que se conoce como testamentario. Luego aquí está lo de la transmisión. Los derechos a la sucesión es una persona que se transmite desde el momento de su muerte. O sea, quienes pueden transmitir. Y aquí está lo de que puede ser a título universal, título gratuito. Acá está, eso se me olvidó decirte, pero sería bueno que tuvieras tu ley como para ir marcando esto que está marcado. Todos en el archivo que comparta y pueden ver esta situación. En el caso de lo de la
Acá está qué es una herencia, qué es un legado. Herencia es la que se hace a título universal y legado a título particular. Título universal quiere decir que tiene todos sus bienes y obligaciones son transmisibles, él puede actuar por. Y el título particular es cuando solo es una cosa. Puede haber una sucesión mixta, sí, puede ser que haya una parte testada y una parte intestada. A eso se refiere lo mixto. Puede ser que, por ejemplo, yo hice mi testamento cuando tenía 35 años y ya no lo volví a modificar. Pero de los 35 a los 65 que probablemente entregué maletas, resulta que pues tuve más bienes y más cosas y no dije nada de ellos. Entonces, lo que dejé en el testamento se vuelve testado y lo que está fuera del testamento se vuelve intestado. No se puede argumentar nada de lo que estaba, o sea, si está en el testamento, eso es lo que tiene validez. No puedes pelear algo que no está dentro del testamento, ¿no? Bueno, la clasificación de las sucesiones, pueden ser clasificadas por el momento en que ocurre la sucesión, pueden ser inter vivos y por mortis causa. Por el conjunto de bienes que comprende, puede ser a título particular o a título universal. Puede ser por la naturaleza de la forma de cómo va a ser liberado, puede ser a título gratuito o a título oneroso. Por las características que posee ya en la sucesión propiamente mortis causa, puede ser a título universal, a título gratuito u oneroso particular, que es el caso de los legatarios, y al final se puede denominar como testada o intestada, y la mixta que ya la habíamos discutido. A los de título universal se le denomina herencia y a los de título particular se le denominan legados. Todo lo anterior sirve, o sea, toda la primera parte, toda esta parte hasta, digamos que acá, donde vimos esto de aquí, de quién la albacea, quién es el legatario y quién es porque a la hora de elaborar la escritura, por eso es que abordamos primero eso, es necesario saber quiénes son las personas que pueden intervenir. O sea, que se puedan nombrar o que puedan estar dentro puede ser que estén redactadas, intervenir no, pero sí que, mejor dicho, intervienen únicamente la persona, que pueden ser personas nombradas dentro del testamento. A eso quise referir. Entonces veamos, desde el punto de vista adjetivo pueden ser extrajudicial, que es el que se lleva por medio de notario, y judicial, que es el que se lleva ante un juez. Pues vamos con los modos de suceder. El derecho propio es el que tienen las personas que lo hacen directamente. Es decir, se muere el padre, los hijos o la esposa. En caso de que no estén ellos, puede ser el caso de los abuelos, de los papás del fallecido, ¿no? A ese también se le llama propio. La forma de repartir cuando son derechos propios, a menos que en el testamento no diga algo específico, se heredan por cabeza. ¿Qué quiere decir por cabeza? Quiere decir que a cada quien le damos una misma proporción. Eso quiere decir por cabeza. Muy bien. Luego están las representaciones. Las representaciones está el causante. El hijo quiere heredar, pero no puede. Entonces puede heredar el nieto del causante, es decir, el hijo del hijo del causante. Estas representaciones solo sirven, son las que se denominan por estirpe. Estirpe quiere decir que pues es por herencia, por representación primero, y la forma de repartir es que sigue siendo proporcional, pero proporcional a la proporción dada. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que tienes esto acá y tienes dos hijos. Este dice que sí acepta y este dice que no. Entonces viene y entran en juego los hijos de él. Él tiene 3 hijos. Entonces ellos dicen que sí aceptan. Entonces a cada uno le vamos a dar un tercio de este pedazo. O sea, no es un tercio de toda la herencia, sino es un tercio del pedazo que le correspondía al que dijo que no. A eso se refiere ese tipo de repartición. ¿Cuáles son las causas por las que puede ser? Porque renunció, porque es un indigno o porque ha fallecido.
¿A qué se refiere también, por indigno, José? ¿cómo? Indigno es que lo que sucede es que la ley, cuando digamos que indigno quiere decir que no, una persona indigna es aquella que, primero vamos con qué es dignidad. Dignidad es aquello que tú dices, eres una persona íntegra, eres una persona respetuosa, eres una persona honorable. Más o menos eso te puedo dar como interpretación de dignidad. Indigno quiere decir aquella persona que no cumple alguna de esas características. Y que en este caso particular es porque no tiene, digamos, que la moral para decir que es heredero. Pero por la sencilla razón de que esta persona pudo haber atentado contra el causante, pudo haber sido también que no fue que atentó contra él, pero sí que, por ejemplo, cuando él necesitó, ¿no has oído esa típica discusión que pasa en los velorios donde, sí, mira, ahora está llorando por ella y cuando ella necesitó, ni siquiera la vino a ver cuando estaba en el hospital, por ejemplo? O cuando todos nos queríamos, todos tenían que aportar para la salud de la persona fallecida y resulta que él, teniendo el dinero, no aportó. O sea, esas cosas, digamos, que descuido, pero tiene que ser bajo la ley, digamos, protestando en ideas, son lo que pueden darte una idea de indignidad. El más fuerte es que hayas querido atentar contra el causante. ¿Qué pasa cuando la gente, por ejemplo, con lo de los seguros de vida? Alguien que tiene un buen seguro de vida y lo mata a la misma esposa, por ejemplo, y que quiere cobrar el seguro de vida, pero aparte de eso también se quiere quedar con las propiedades, esa persona, al ser declarada culpable de haber matado a su esposo, no puede no puede recibir parte de la herencia, porque ella fue la causante. O sea, no tiene como mucha lógica, ¿no? O sea, lo mató y ahora hay que darle la herencia, no tiene mucha lógica. Bueno, aquí pueden actuar cuando no hay descendientes ni ascendientes, es decir, no hay hijos, nietos, y no hay padres. Entonces ya pueden entrar los hermanos y se repite el proceso. Digamos que aquí dice que no tiene hijos. Entonces, y no están vivos los papás, entran entonces los hermanos a jugar. Y otra vez, un hermano dice que sí quiere y un hermano dice que no quiere. O otra vez entran ahora los sobrinos del causante a jugar a ver cómo pueden repartir la herencia. La transmisión es aquella que se da por cuestión de que se da en el caso de fallecimiento de una persona cuando no ha aceptado. Es decir, que a lo que se refiere esto es que antes de que exista la representación tiene que haber habido una transmisión en el caso del fallecimiento. Digamos que en el testamento aparece de mi papá, aparece que yo soy heredero, pero yo fallezco antes que él. Entonces, por transmisión, sigue mi hijo a poder pedir que le hereden. Y a eso ya se le llama, digamos que el acto de ir y pedirlo es representación. Y la potestad que tiene para pedirlo es por transmisión. A eso se refiere. Bueno, aquí está lo de las clases de parentesco. Es necesario recordarlos porque hay que ver que la consanguinidad llega hasta el 4º grado, porque esos son los que pueden, son los llamados a heredar. En el caso del intestado, la mayoría de la parte del parentesco tiene mucho que ver casi con cuando da el caso de intestado. Luego están los de afinidad, que son los de 2º grado, el civil, que es el de adopción y el de adoptante, y el adoptado. Y hay que recordar que en el caso de los cónyuges, aunque son parientes, no forman grado. Y las formas de representación, que era lo que habíamos visto antes, está los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella. Muerto antes que el causante, esas son las causas, renunciado a la herencia o por indignidad. Y ahorita vamos a ver lo de la indignidad. Entonces, en este caso, dice, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante o al excluido. En el caso de la persona por indignidad, aunque pierde el derecho de heredar, no genera eso, no genera que los hijos, digamos, en cierto modo, a menos de que lo especifique la persona, ¿no? Pero sí pueden los hijos
ir y pedir parte de la herencia, porque no los excluye. Bueno, aquí estaba remarcado esto. Sigamos, pues. En el caso de la representación en línea colateral hacia tu lado, solamente pueden tener representación los hijos de los hermanos. O sea, que digamos que los nietos no pueden, los nietos del hermano, que serían tus sobrinos nietos, creo que algo así, no podrían venir y pedir por representación una herencia. Ahora, aquí está lo que decíamos de la transmisión. Se da cuando, antes del fallecimiento, o sea, cuando la persona muere y antes de que él haya aceptado, pueden los hijos ir y representar, se da ese proceso de, digamos que de automáticamente se les da la potestad de poder ir y discutir sobre la herencia que se va a pedir. Bueno, aquí está lo que queríamos ver. Entonces veamos, pues. Está el causante, para entender todo lo anterior. Derecho propio están marcados, y si vemos derecho propio son los hijos y la esposa. Si el hijo no puede ir, entonces se da la transmisión y pasa la representación de los nietos. Si el otro hijo resulta que, digamos que el primero era por fallecimiento, el segundo dice sí está, pero no quiere, se vuelve a generar la transmisión y representan los hijos de este. El tercero es un indigno, otra vez, entonces no puede recibir. Se da la transmisión y ya representa el cómo se llama. Aunque recordemos que la transmisión específicamente se va a dar en el caso de fallecimiento. Los otros ya son representaciones. En el caso de que no haya cónyuge, no hayan hijos y tampoco hayan nietos, entonces pueden ser los padres. Tanto padres como esposa e hijos, cónyuge e hijos, son a lo que se denomina por derecho propio porque son directos, son los directos de una vez. No hay representación para poder ir y recibir. Esos son los que lo hacen en nombre propio. Si los padres ya no están, ahí ya entran los hermanos y otra vez se repite el ciclo. Un hermano no puede, entra el hijo. Otro hermano no puede, entra otra vez el hijo. Otro hermano no puede, pues están fallecidos, entra el hijo. Entonces, en fallecimiento hablamos que existe la transmisión y en el caso de los otros es en el único donde vamos a tener la representación. Estos son los sobrinos. Entonces, veamos. ¿Cuándo no hay representación? En línea ascendente. Es decir, que no hay representación de aquí para acá. O sea, yo no puedo decir que mis padres me van a ir a representar. No se puede. De ningún otro pariente fuera de los mencionados en los artículos anteriores. Una representación a línea ascendiente de ninguno de otros parientes fuera de los mencionados. Es decir, también que, sí estaría ahí. Ahora vamos con los tipos de división de la herencia en representación. Entonces ya vimos que hay dos. En este caso el tipo es por estirpe. Fundamento legal del 932. Y la representación en la herencia testamentaria es el artículo 933. Y aquí dice, representación en caso de testamento solo se efectuará cuando los herederos y legatarios sean... sí pueden. Sí pueden los herederos, cuando los herederos y legatarios sean parientes del testado. Únicamente es el único caso donde se puede hacer. Si no, no se podría. ¿A qué se refiere esta parte de cuando los herederos y legatarios sean parientes del testador? Era lo que te decía, o sea, un legado no hay representación, yo no leí nada que dijera que a alguien que le dejaron, que habían dejado algo en legado, podía ir un pariente de él a pelearlo. No leí nada al respecto. Solo se puede si, por ejemplo, yo dejo en legado a mi pariente a una casa específica y él fallece, entonces ahí sí puede haber representación porque es pariente mío. Pero si yo le dejo a mi vecino y él fallece, no entran los hijos a poder pelear. Ahí queda más clara esa idea. Bueno, fases del proceso sucesorio son 4. Está la apertura, la vocación hereditaria, la delación y la adquisición de la herencia. La apertura empieza cuando la persona muere
para eso se tiene que tener certificado de partida de función emitido por el RENAV. Hay que ver los requisitos de los herederos, es decir, que sean parientes y que tengan todo lo que corresponde, y ver si no hay ningún problema, pues si es fase judicial o fase notarial. Luego se hace el llamamiento de todos, es decir, miren, ha fallecido la persona, es necesario que todos los que tengan interés se hagan presentes a tal lugar. Y luego en la delación, que es cuando las que tienen vocación, es decir, tienen legitimidad para ir y decir yo quiero un pedazo de la herencia, pronuncia si acepta o rechaza la herencia. A ese pedacito se le llama delación. Y luego de eso, pues ya viene, digamos que el proceso como tal, pero la última fase ya viene siendo lo que vendría, que la persona aceptada la herencia adquiere la calidad de heredero. Y ahí empieza el resto del proceso. Entonces, digamos que cuando se muere alguien, la primera parte es cuando llegan con el abogado, con el notario, perdón, y le dicen, mire, fíjese que ha fallecido. Y le entregan el certificado o partida de función. Entonces él viene y dice, muy bien, no hay ningún problema. Entonces, como en este caso sería notarial, porque él tendría el testamento, entonces no hay problema. Bueno, entonces ya definen, ya inicia él el primer proceso y hace el llamamiento. Cita a todos. En esa cita a todos llega ese día y hora especificado y todos vienen y dicen, muy bien, usted no aparece en el testamento, no tiene nada que hacer acá. Usted está en el testamento, usted es directo, yo soy el jardinero de él y no tiene nada que hacer aquí. Entonces se retira. Y ya ahí las personas dicen, muy bien, fulanito fue mencionado en el testamento, sutanito, y el resto queda para mis hijos. Entonces esas dos personas y los otros ya dicen, muy bien, aceptamos o no la herencia. Y a partir de ahí, ya todos ellos son los que se denominan herederos. Es decir, que todas esas personas que dijeron que aceptaban la herencia son los que van a ser responsables tanto de los bienes como de las deudas. Muy bien. Las clases de vocación, pues es directa cuando se hace, cuando se tiene el derecho como tal. Indirecta es cuando se da, cuando hay una sustitución que hace ver el testador dentro de. Y las solidarias cuando son varios, que es la más común, ¿no? Cuando son varios los llamados y son representantes del causante de manera indivisible. Es decir, cuando llevan todos los que son interesados y si son ellos los que corresponden. Hay otra que en doctrina se llama pupilaria ejemplar, pero en Guatemala no se da, que en esos casos son que tienen que ver con, por ejemplo, antes dice que podían hacer eso, digamos que tú dijeras, yo voy a heredarle a mi hijo el carro, pero si él no lo puede recibir, entonces se lo puedo heredar a alguien más. Por ejemplo, cosas como estas que ya no se puede. No se puede porque hay pues en Guatemala no está permitido esa cosa. O lo que se decía, ese no es el ejemplo. El ejemplo correcto es, digamos que, yo quiero heredarle a mi hijo el vehículo. Y si él no puede por alguna causa, digámoslo así, entonces le queda a otra persona. Eso viene siendo el caso de la pupilar. Sigamos, pues. Muy bien, para ser herederos tiene que estar vivo, tener capacidad para suceder y ser digno. Esas son las 3 características básicas. Para que se reconozca como heredero a alguien, tiene 10 años contados desde a partir de la fecha de la aclaratoria de herederos. Es decir, que cuando se hace la declaración de herederos, en la delación, ahí, entonces, en este último proceso, entonces has aceptado la herencia, adquieren la calidad de herederos. De la adquisición tiene 10 años para decir, mire, yo también soy heredero y no me llaman. Los herederos en un testamento pueden ser legítimos, hijos del que renuncia, o alternativos designados a sustituir por el testador, lo que decía. ¿Cuándo se declara vacante? Cuando no hay ningún legado específico y que tampoco hay ningún heredero. Entonces, digamos que se muere alguien que no tiene, sus parientes ya fallecieron y solo él estaba en vida. En ese caso se declara vacante. Y tanto la aceptación de la herencia tiene que ser expresa o tácita.
y se tiene 6 meses para aceptarla o rechazarla. Esto último debe ser expreso y por escrito. Alguien preguntaba en un chat hoy, precisamente decía, miren, ¿cómo puedo hacer constar en una herencia que son 4 hijos, dos aceptaron la herencia y 2 no quieren saber nada de la herencia? En ese caso tiene que ser expreso y tiene que estar por escrito. Es decir, que dentro del mismo acta de requerimiento, donde ya se hace el acta de la declaración de herederos, ahí tendría que especificar, Brenda aceptó la herencia. Flor no quiso la herencia, de lo cual a viva voz dijo, y de acuerdo con las notas juntas o algo parecido. Y ahí ya queda especificado. Confirma igual, eso hace constancia. Incapacidades. Por falta de personalidad, cuando alguien dice yo tengo derecho a la herencia y nada que ver. La persona que debía suceder no existe. O sea, que diga, esa es la primera. Que, por ejemplo, nombran a alguien que ya no vive, por ejemplo. Ahí hay falta de personalidad. Falta de legitimación era la primera que dice. Que yo quiero heredar y no tengo nada que ver con la herencia. Luego está por presunción de influjo contrario a la libertad del testador y a la verdad íntegra del testamento. Esta se da cuando un tercero ha afectado a la libertad del testador para testar al haberle asistido previamente. Es decir, aquí entran los que no pueden. El médico, el notario o alguna persona que pudo haber hecho cierta incidencia para que al hacer el testamento él tuviera algún beneficio. Y la indignidad, que son por lo general por actos ilícitos cometidos en contra del causante. En el 925 y el 927 está el fundamento de a qué se refieren con esa indignidad. Yo creo que aparece más adelante. Aquí están quienes son incapaces: los ministros, los médicos, el notario, el tutor, el protutor, si no ha probado las cuentas de la tutela, e instituciones extranjeras. El objetivo de esto es pues, resguardar lo más posible los bienes de una persona. Aquí están las incapacidades, está muy pequeño esto, pero cuando ha sido condenado por haber dado, ayer ha matado o intentado dar muerte a la persona que era el causante. En ese caso es cuando lo que te decía, casi todo tiene que ver con algo que le haya hecho el causante en vida y que ya después de muerto diga, ay, mire, no, así era mandado era, sí, está bien escrito. Mandado o intentado de dar muerte, o sea, digamos que tú pagas para que lo maten, bueno, y se comprueba también. El heredero mayor de edad que, siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare a los jueces en el término de 1 mes. Que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. El condenado por eso, por adulterio, el pariente del autor de la herencia, habiendo estado demente, por ejemplo, el padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. De esas son las causas. Si una de esas 9 causas aparecen, no podría heredar. Y alguien puede impugnar y decir, mire, es que él no puede heredar por indignidad, y dice cuál es el causante de él. Entonces él no puede recibir la herencia. Muy bien. ¿Cuál es el objeto del proceso sucesorio? Eso está en el artículo 450 del Código Procesal Civil. Y al final es que se obtenga la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta. En un proceso sucesorio se determinarán cuanto menos estas cosas. 1, el fallecimiento del causante o muerte presunta. Si es muerte presunta, primero hay que declararlo ausente, luego de lo de ausente esperar el proceso como tal, y luego ya puedes decir, es una muerte presunta, y ya puedes venir y hacer el proceso. Antes no se puede. Los bienes relictos, las deudas que graban la herencia y los nombres de los herederos. Esas 4 cosas deben de aparecer especificadas al momento de iniciar el proceso sucesorio. Con una de esas que falte, no se puede. Y el pago del impuesto hereditario. Esas 5 cosas tendrían que estar hechas. Y ya que has hecho todos esos, ya puedes venir y hacer la partición de la herencia. Digamos que aquí te dan como una idea
de cuáles son casi los pasos, ¿no? Primero determinas que ha fallecido. Luego haces el inventario, cuáles son los bienes que tiene. Luego, en total. Luego, las deudas. Y ya con eso has hecho el inventario. ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a heredar? Haces los pagos de los impuestos y ya que has hecho todo ese proceso, vienes y ya le dices, muy bien, aquí estás. Lo que le corresponde a uno, lo que corresponde al otro, lo que le corresponde al otro. Vale. Cuando es intestado, hay un orden para llamarlos. Entonces, aquí está el causante. El primer orden para que sea llamado siempre van a ser los hijos y la esposa, y la cónyuge o el cónyuge. Si alguno de ellos no está, entonces pasa a ser llamado el segundo. Ahí es donde entra lo de la representación. Por alguna razón, alguno de ellos no está, entonces pasa a ser llamado el segundo. Si no está ninguno de ellos, pero está la cónyuge, entonces entran cónyuge y padres. Si no está la cónyuge, entonces entran la cónyuge. Si no está la cónyuge, entonces ya ahí sí ya entran los padres como tal. Todos esos son de primer orden. Ahora aquí está muy bien. Hasta aquí, en el cuadrito rojo, determinan los que son de primer orden. El segundo orden empieza donde aparecen de nietos hasta tataranietos, son el segundo orden. Luego, el tercer orden empieza hacia arriba. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. El cuarto orden es hacia los laterales, es decir, que son los hermanos y sobrinos. Hasta aquí sí entran en orden de sucesión. Ya puede entrar, por ejemplo, tíos, primos, tío abuelo. Y en quinto orden, ya da, cuando se dice que es una herencia vacante, ya entra el Estado y las universidades. Para que entren los tíos y los primos es porque aquí no hay ninguno. O sea, no tiene hermanos, ni tiene sobrinos, ni tiene nietos de los hermanos. En ese caso ya entrarían tíos y primos. No hay tíos y primos, entonces entran tíos abuelos. Entonces, primer orden, hijos y cónyuge. No hay hijos, alguno de los hijos no puede, entran los nietos. Luego, hijos, cónyuges y padres. Si no hay padres, ya entran abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que es el tercer orden. Pero para eso no tiene que haber ningún nieto, ni bisnieto, ni tataranieto. Estos son exclusivos. ¿Qué quiere decir? Exclusivos, que si hay uno, no puede pasar al siguiente. Cuanto más lejos estás, menos probabilidad tienes de que te toque una parte de la herencia. Cuanto más cerca, o sea, si estás entre los del primer orden, es como casillas para elegir, ¿no? Yo estoy en la casilla para ser diputado. Sí, pero estoy en el quinto orden. O sea que para que llegues a ser diputado, está bastante lejos. Algo así viene siendo este. Muy bien. Todavía nos da tiempecito de avanzar un poquito más. Sobrinos nietos. Entonces, la aceptación tiene que ser, que era lo que habíamos dicho antes. Aquí vamos a hablar un poco más de fundamentos legales, que puede ser expresa o tácita, según el artículo de 2026 a 1028. Siempre la expresa va a ser, se manifiesta o se pide la posesión de los bienes o usando un título de calidad de heredero en un instrumento público. Y es tácita cuando se entra en la posesión de la herencia o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Por ejemplo, que vayas y empieces a hacer trámites para ver todo eso, ahí se entiende que estás haciendo una aceptación, digamos, tácita. Plazo para la aceptación, ya lo habíamos dicho, son 6 meses y 1 año máximo si alguien está en el extranjero. Se puede renunciar también, pero esta sí tiene que ser, el plazo es el mismo que el anterior, tiene 6 meses para renunciar, 1 año si estás en el extranjero, pero esta sí tiene que ser expresa, no puede ser tácita, no puede decir, es que yo asumí que no quería, no se puede. Tiene que ser expresa, si no, pues hay un problema a la hora de haber llegado al punto de repartición. Muy bien, la radicación, que es el proceso cuando empiezas el proceso de sucesorio, a eso es lo que se llama radicación. ¿Quiénes pueden tener? Todos los que tengan interés en la herencia.
Puede ser el cónyuge, su supérstite, los herederos, la Procuraduría General de la Nación, los legatarios, los acreedores, el albacea, o cualquiera que tenga un interés puede venir y pedir que se inicie ese proceso. Ya después verá si le correspondía o no le correspondía algo, pero cualquiera puede hacer. Con el memorial de erradicación se acompaña la certificación de defunción o la certificación de declaración de muerte de la presunta. Los documentos justificativos del parentesco, es decir, por ejemplo, certificados de nacimiento, certificado de matrimonio, tanto de la persona fallecida como, en el caso de los del nacimiento de la persona fallecida, como de las demás personas. La idea es que puedas decir, ay, sí, mire, él sí es hijo legítimo de y el testamento si lo hubiera. En el caso de que se fuera ante un juez, hay que pedir informe, o sea, si es intestado, entonces tienes que pedir un informe antes de cualquier cosa, pedir un informe para decir, mire, quiero saber si hay o no hay herencia de la persona, si hay un testamento o no hay testamento de esta persona, para que no empieces a hacer un proceso que no era por esa línea. Por eso es que tienes que pedir ese registro, para que puedas determinar si hay o no hay un testamento, porque si dices, es que está intestado, te dicen todos, y resulta que si había un testamento es un problema muy grave. Entonces, para quitarte eso, primero tienes que pedir una certificación. Una consulta no es tan garantizable, es mejor una certificación. Bueno, ¿qué pruebas documentales necesitas para erradicar el proceso? Es decir, para iniciar la partida de nacimiento del causante, acta de defunción, partida, lo que te había dicho, nacimiento de los promovientes, documento de identificación de los promovientes, certificación de la partida de matrimonio, unión de hecho inscritas en el RENAP, testamento si lo hubiere. Ojo que dice la certificación de partida de matrimonio y la unión de hecho inscritas en el RENAP. En el caso de la unión de hecho, si no está inscrita en el RENAP, no hay forma de justificar una unión de hecho. No puedes decir, sí, yo estuve unido de hecho con tal persona, pero si no hay, en el caso de la unión de hecho, es el único que sí hay dificultad de que si no se declaró esa unión de hecho, no puedes pelear nada, porque no hay nada que sustente que realmente fue así. Bueno, esto ya lo habíamos, esto es de asociación de derecho de jurisdicción voluntaria, de notarial de jurisdicción voluntaria, será la anterior. Entonces acá solo es bueno que hay que dar una leída. Casi son las mismas formas, me interesa más el otro. Vamos a ver lo de la fase administrativa así, ya que porque son muy parecidas, tienes el expediente, vas, lo entregas al departamento, en el departamento lo que ellos hacen es hacer el cálculo del pago de los impuestos y ver que los documentos estén en regla todo, hacen la liquidación fiscal, es decir, bueno, sí tiene razón, el pago está todo correcto, todos los pasivos y los activos y la suma contable está bien hecha, hacen la aprobación y entonces ya se va a la Contraloría General de Cuentas para que ellos den una última aprobación, digámoslo así, de que todo está bien. O sea, que sí los cálculos son correctos y que no se ha equivocado quien hizo todos los procesos iniciales y ya pueden con eso dar la autorización para hacer el pago. Te avisan entonces, mire, hay que hacer el pago del impuesto, por favor, puede venir, queda por concepto, puede venir para que usted pueda obtener cuál es el monto del pago y ya puede usted, habiendo hecho el pago, entonces ya van y te devuelven, te muestras que ya lo pagaste, te devuelven el expediente y ya con eso entonces ya vienes, haces la partición de la herencia y a cada quien hay que darle, hay que hacer la composición del testimonio de todo lo que se hizo, desde el reconocimiento de los legados, la aprobación de las actuaciones, la liquidación fiscal. Luego ya presenta los testimonios de las partes conducentes. Las partes conducentes leía yo en un libro y decía que hay que dar lo que especificaban como partes conducentes, es como de todos los documentos, cuáles son los que realmente, o sea, los que realmente deberían que sabes que son importantísimos y que no pueden faltar en el expediente. Y luego ya te devuelven, mandas el expediente, ya que han hecho todos los procesos correspondientes, mandas tu expediente al Archivo General de Protocolo. Bueno, en el caso del testamento, el testamento es
es un acto jurídico. Eso es una cosa clave. Yo leía un libro y preguntaba y decía, ¿cómo sabes que es contrato y cómo sabes que es testamento? O sea, ¿cómo sabes que es un acto y cómo sabes que es un contrato? Y lo que haces es que en tu código civil vas y ubicas dónde está ubicado lo que quieres averiguar, que es para saber si es un acto o es un contrato. Entonces, y la sucesión está exactamente antes de el negocio jurídico. Entonces, como está antes del negocio jurídico, todo lo que está antes del negocio jurídico son actos, a excepción de la donación. Y todo lo que está después del negocio jurídico son contratos. Entonces, está antes, ya dice, eso es un acto, principalmente para las definiciones legales que van a pedir los privados. Muy bien. Es un acto jurídico de carácter revocable porque pueden modificarlo, por medio del cual a una persona dispone por última voluntad, especialmente de su patrimonio, entendiéndose patrimonio como todos los activos y pasivos, y lo cual no excluye aspectos de diferente índole a favor de una o varias personas. Con base a lo que para el efecto la ley le permite. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No sé, fíjate que no sé por qué yo tenía entendido que en eso de la sucesión hereditaria, cuando ponte que si hereda a un hijo y el hijo, ponte que ya falleció, no podría heredar la esposa. La esposa no tiene... Es que es en el orden. O sea, estás hablando de la nuera del causante. Ajá, porque si está casada con el hijo. No. O sea, solo heredarían solo los hijos, no heredaría tampoco la esposa del... No. Recuérdate, porque es que el objetivo... Yo te voy a dar mi análisis porque la verdad es que no, o sea, te voy a dar mi percepción. Puede ser que esté equivocado, pero si lo encontramos después lo podemos descubrir. Mira, pues, en esto de acá, pero esto tiene, ¿sabes por qué es la razón de ser de eso? Vamos a ir al artículo donde estaba lo de las relaciones y está más atrás. Antes de esto. Y te voy a dar la explicación. Los cónyuges son parientes pero no forman grado. El objetivo de esto que no forman un grado, o sea, a pesar de que son parientes, es que en el caso de la sucesión, cuando es hereditaria, te habla de grados. La ley te habla únicamente de grado y que puede ser por afinidad, por consanguinidad. Y el caso digamos, el caso de los civiles, ¿no? Pero el caso de particular es que la misma ley te dice los cónyuges son parientes pero no forman grado. ¿Eso qué quiere decir? Lo que decía, lo que estaba, vamos a ver si estaba antes el artículo o está aquí. En línea colateral corresponde la representación solamente a los hijos de los hermanos. Y luego representación por transmisión. Antes de hacerse la partición de los dejando dos o más herederos, deberán estar procesados bajo la misma representación. Creo que este está antes. Aquí. Casos en los que hay representación. Derecho a representación hereditaria es el que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella, si hubiera muerto antes de que su causante. Igual derecho existe cuando el heredero ha renunciado o lo ha perdido por indignidad. Descendientes. ¿El cónyuge es descendiente del causante? No. Ahí te lo excluye la primera vez. Y lo segundo es que más adelante donde está la forma de llamar a suceder. Hay un artículo, tengo que tratar de memorizarlo. Pues se parece. Son quienes no.
No recuerdo en qué artículo está, pero hay uno donde te dice que es hasta donde reconoce la ley hasta el 4º grado. El 4º grado, pero como te dice que es grado, entonces ya sabes que la esposa, el cónyuge no forma grado. Lo único que puede hacer es, o sea, si son menores de edad, pues es hacerlo, pero no es porque ella sea la que va a heredar, sino van a pero como representación de los menores. Exacto, como representación de los menores, pero ella no tiene derecho a... Ah, ok. Pero sí, pero es por eso, porque no, pues no es descendiente. Tendría, la única manera en que puede heredar la nuera, que es lo que es la duda al final, es que aparezca taxativamente, diga, yo le heredo a mi nuera todas las cosas. Bueno, ahí sí pero eso es testamentario. Pero en el intestado, el intestado es más complejo, porque en el intestado solo pueden llegar los que corresponden. O sea, que son estos que están acá. Tataranietos, bisnietos, nietos, hijos, cónyuges, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, abuelos, tíos, primos, hermanos, sobrinos, nietos, y hasta ahí quedó. O sea, que ponte que todos estos se mueren, todos los que se ven en la imagen, y solo está por aquí la esposa del primer nieto. No puede heredar, ni puede pelear la herencia. O sea, que imagínate, si tenía un montón de bienes, como no dejó testamento y no hay ningún otro, no puede pelear ella. Y no tiene hijos ella, por ejemplo. Porque si hubiera un bisnieto, ahí la hizo, porque entonces podría decir, sí, yo hay un nieto suyo, fíjese, hay un bisnieto de él, entonces no hay ningún otro vivo, solo su bisnieto que tiene 4 añitos. Entonces ahí ella sí podría, pero de ahí no se puede. Pero es por eso mismo de que la idea es que, recuérdate que al final, la idea de la sucesión es que lo que tú con mucho esfuerzo y sacrificio lograste hacer, se quede en tu propia familia, ¿no? Porque ya te esforzaste tú para que queden ellos. Entonces, imagínate, si no hubiese esa restricción y digamos que la nuera recibe todo, digamos que pudiera pelearlo, haciendo una idea así loca. O sea, ella pudiera heredar todo y después ya no tiene ningún nexo con la familia de él, quedan desprotegidas esta familia y esta familia queda sobreprotegida. Esa razón creo que es la que le dieron los legisladores al excluirla, a excepción de la directa, porque es la única. O sea, tú como esposa sí, de él, pero no puedes pelear nada. O sea, tú como esposa puedes heredar de él, pero no puedes heredar de tus suegros, ni de los abuelos, ni los bisabuelos de él, ni de los tíos de ningún lado. Menos que herencias, depende del régimen que estén casados, ¿no? No le pueden pelear al esposo. ¿Cómo? Que la esposa pelea de herencia depende también, no se podría pelear tampoco. ¿Pelearla en qué sentido? O sea, que la esposa quisiera pelearle la herencia al esposo que ella recibió. Bueno, sí, ahí depende del régimen. Yo hasta ahí esa parte no recuerdo. Tengo que leer un poco más respecto a esa parte, porque alguien me había dicho que... Bueno, no recuerdo bien. Leeré al respecto de eso, ya te podré dar bien la respuesta a tu duda, porque ahorita que tenga que leer la parte de las capitulaciones matrimoniales, ahí probablemente ya te puedo dar respuesta a esa pregunta. Bueno, nos quedamos hasta testamento. Nos falta únicamente, yo creo que, a ver, pues mira, pues lo que nos falta es hablar de la naturaleza jurídica del testamento, las características. No, yo creo que sí nos va a llevar tiempo porque esta es la parte ya notarial, digámoslo en cierto modo. Ahora, ya para concluir, el objetivo de todo lo primero es que entiendas la razón de ser del instrumento que vamos a trabajar. Ese es el objetivo de todo lo primero. Y yo lo analizaba hace poco
ahorita estaba estudiando para el contrato de arrendamiento. Dije, pero ¿qué sentido tiene que me ponga a leer un montón de cosas que estaban observando? Pero ahorita que ya estaba empezando a preparar la presentación de esa fase, dije, tiene claridad, porque entonces sabes quiénes pueden intervenir y quiénes no pueden intervenir. A lo que me refiero en el caso del testamento, intervienen solo los de ley, pero por ejemplo ya sabes que si queda una parte intestada, quiénes pueden pelear esa parte intestada. Entonces tú como notaria vas a saber y decir, no, mire, usted no tiene derecho, o tú como notaria del otro, en ese caso creo que ya entraría como función de abogado, sí puedes decir, no, mire, sí, usted tiene derecho a pelear la herencia de su pariente o la herencia de esta persona o alguna cosa. Para eso sirve conocer todo lo previo antes de llegar a la parte de redactarlo como tal. Muy bien, nos quedamos entonces en la parte de testamento. El testamento para adelante es la parte notarial prácticamente, y cómo se lleva el proceso notarial del testamento, y es lo que miraríamos mañana para luego entrar al contrato de arrendamiento y luego ir así como tema dado, tema que vamos a ir repasando de los que vayan terminando. Espero nos dé tiempecito. Hoy es martes, mañana miércoles terminamos el testamento, jueves estaríamos viendo contrato de arrendamiento, viernes estaríamos viendo capitulaciones, lunes estaríamos viendo Notarial es el último, el 25. Sí, podríamos decir, aún la semana, a excepción de tal vez del día de mercantil y el día podríamos trabajar después de los exámenes, del examen de tributario, después del examen de mercantil, podríamos trabajar todavía para ver el resto de contratos que vienen, y con eso tratar de, por lo menos, de puntear una buena nota. Hasta que los 30. Un minuto.